conjugación de fase 2. Selenización de sulfato. ¿Ya? La conjugación de sulfato, la formación de sulfóxido, la hidrólisis de éster y la desaminación son todas de fragmentación. ¿Ya? Pierde una amina, se forma un grupo sulfóxido, se rompe. Hidrólisis también, estos son de CIP y esta es conjugación. De hecho dice conjugación. Conjugación con sulfato. La mayor proporción de la dosis de estos fármacos se absorbe en el intestino delgado. ¿Cuál de los siguientes compuestos se absorberá en menor medida en el estómago? Es una base débil con una pK de 9.4. ¿Ya? Propanolol. Se absorbe en menor medida, pero pasa más rápido la sangre. ¿Ya? Lo bueno es eso. Se absorbe, pero pasa más rápido la sangre. De las dosis de los siguientes factores, ¿cuál no es un determinante de la biodisponibilidad? Esta es la pregunta que generó más polémica el año pasado. Es la dosis. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Claro, si yo administro 1000 miligramos y se absorben 600 miligramos, la biodisponibilidad es del 60%. Y si administro 100 miligramos y se absorben 60 miligramos, la biodisponibilidad va a ser del 60%. Súper bien. Esta la pelearon el año pasado, pero hasta que querían que cambiara la prueba. Ya. Ahora, sí son determinantes la constante de absorción, la vía media de absorción y la concentración máxima, que es la que determina la biodisponibilidad. La concentración máxima es la biodisponibilidad, ¿cierto? Bueno, dice, el parámetro farmacocinético que refleja con mayor fiabilidad la cantidad de fármaco que llega al tejido blanco tras su administración oral es el área bajo la curva. La cantidad del fármaco que va a llegar al tejido blanco. ¿Pero puedes repetir por qué no era la dosis? Porque la biodisponibilidad es una proporción de la dosis. Yo de la dosis que dé, la proporción va a cambiar, no va a cambiar nunca. Yo puedo dar 1000 miligramos y si se absorben 600, la biodisponibilidad es del 60%. Si tú das 100 miligramos y se absorben 60, la biodisponibilidad es del 60%. ¿Ya? Por eso. Bueno, este es el parámetro que condiciona, ¿cierto?, la cantidad de fármaco que va a llegar al tejido blanco, es el área bajo la curva, la concentración plasmática del fármaco. Esa es el área bajo la curva. Bueno, una mujer de 22 años, aquí ya empiezan las preguntas que les encantan a ustedes. Una mujer de 22 años ingresó al servicio de urgencia tras accidente de tránsito. La mujer presentaba un extenso traumatismo cerebral y múltiples fracturas. Se quejaba de un fuerte dolor y el médico que la atendía dispuso administrarle morfina. El médico sabía que la dosis debía ser estimada con cuidado por la distribución aumentada de la morfina en el sistema nervioso central de la paciente. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que haya aumentado la distribución de morfina en el sistema nervioso central de esta paciente? El traumatismo cerebral, porque produce cierto aumento de la permeabilidad en la barrera hematocerebral. ¿Ya? Ya, una mujer de 67 años a la que se le ha diagnosticado recientemente fibrilación auricular, esta no tiene la respuesta correcta, aquí vamos a ver cómo está. Ha iniciado un tratamiento con atenolol, 100 miligramos por día. Con esta dosis el porcentaje de atenolol unido a proteínas plasmáticas es aproximadamente del 5%. Ya el atenolol, acuérdense que se unía a poquito a proteínas plasmáticas. ¿Cuál de los siguientes habría sido el porcentaje de atenolol unido a proteínas con una dosis de 50 miligramos día a la misma paciente? 5%. No cambia. Se probó un nuevo fármaco y se descubrió que solo un enantiómero del parracénico se unía sustancialmente a un receptor específico, mientras que el otro enantiómero mostraba una unión insignificante. ¿Cuál de los siguientes términos se ajusta mejor para definirlo? Aquí, si saben bioquímica, la respondo. Los enantiómeros. El enantiómero es un fármaco que es como así.
Entonces, normalmente tiene el enantiómero L, el enantiómero S, ¿cierto? El L más, el S más, el S menos y el L menos. ¿Ya? Estos normalmente tienen una afinidad y van a encontrar muchos que son así. Por ejemplo, la bupivacaína, ¿ya? Que es un anestésico local, es un enantiómero. ¿Ya? Entonces tiene un dominio S y un dominio L. El dominio S es anestésico local, pero además es cardiotóxico. Y el dominio L es anestésico local y no es cardiotóxico. Entonces hoy día aparece la levobupivacaína, que es fantástica porque no tiene efectos cardiotóxicos. ¿Ves? Para eso sirve eso. ¿Qué es lo que es eso? Estereoselectividad. Estereoselectividad. ¿Ya? Ya, una mujer de 65 años que había ingresado en el hospital con un infarto al miocardio desarrolló una taquicardia ventricular y recibió una inyección intravenosa de lidocaína, ¿ya? Que es un antiarrítmico, además de anestésico local. Su cardiólogo sabía que la dosis administrada debía estar dentro del rango de dosis que tiene una alta probabilidad de éxito terapéutico. ¿Cuál de los siguientes términos define mejor el razonamiento médico? Ventana terapéutica. Y ahí la diferencia con índice terapéutico. ¿Quién me la cuenta? ¿Cuál es la ventana terapéutica y cuál es el índice terapéutico? ¿Ventana es mismo que margen terapéutico? Sí. Entonces tú ya sabes, ¿cierto? Sí, que una depende de la toxicidad de... O sea, una va a ver como qué tan tóxico es el... En la curva uno llega más arriba. O sea, el índice por la concentración y las ventanas por el tiempo. Bueno, me dijo la completa. Y aquí está la concentración mínima efectiva, aquí está la concentración mínima tóxica. ¿Cierto? Ya. El índice es esto. Y la ventana es esto. O el margen terapéutico. ¿Ya? En la dosis, o el rango de dosis, el tiempo que yo voy a lograr ese rango de dosis y que me genera, ¿cierto?, una ventana terapéutica, el tiempo en que va a hacer efecto. ¿Ya? Es el tiempo en que va a hacer efecto. ¿Ya? El índice terapéutico, ¿cierto?, es el margen entre la concentración mínima terapéutica y la concentración mínima tóxica. Son cosas distintas. ¿Ya? ¿Se entiende? Un hombre de 67 años que padece un cáncer terminal inició un tratamiento analgésico con un fármaco opioide. ¿Puedo volver a explicarlo? Por supuesto. Por supuesto. Hay que sacar mucha maleta. Esto es el índice terapéutico, ¿ya? O el margen de seguridad también, ¿cierto? Entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, ¿ya? La ventana terapéutica está aquí, y que en definitiva va a marcar estos dos puntos, desde que se logra la concentración mínima efectiva hasta que se pierda la concentración mínima efectiva, ¿ya? Entonces, si esto, por ejemplo, si esto es así, va a caer antes. Voy a tener distintas formas. Y esto me está dando la ventana terapéutica. Entonces, el tiempo o la concentración que permite generar un efecto terapéutico. Eso es la ventana terapéutica. Gracias. Ya, dice que un hombre ya recibió opioides, ¿cierto? Sabiendo que los opioides pueden desarrollar tolerancia. ¿Cuál de los siguientes parámetros del fármaco se incrementó con mayor probabilidad tras unos días de tratamiento? La dosis media efectiva. La tolerancia, ¿cierto? Hay que saber el concepto de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? ¿No? O sea, tolerancia es que una misma dosis de un medicamento luego de unos días ya no te produce efecto. Entonces tienes que aumentar la dosis. ¿Ya? Y con los opioides pasa mucho. Y se desarrolla rápidamente. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Por una sobreexpresión de receptores en el sistema nervioso central.
con una regulación hacia arriba. Ya. ¿Ya? Entonces tienen que darle más dosis hasta que las dosis empiezan a producir, en algunos pacientes van a empezar a producir inicialmente somnolencia marcada y después pueden producir paro respiratorio o colapso cardiovascular. ¿Ya? Bueno, se probó una serie de nuevos agonistas beta en animales de laboratorio. Se midió la frecuencia cardíaca tras la administración con diferentes dosis de fármaco. Los resultados... Ah, no está la tabla. No, pero tengo más. Ahí hay otra prueba de... Por ahí hay otra prueba de fármaco. No se la voy a dejar para que la estudien. ¿Ya? Hay una que tiene como 75 preguntas a veces. Para que estudien. Están con la respuesta, así que... Ya, se probaron dos nuevos diuréticos en voluntarios sanos. Se administraron por separado y luego juntos en distintos momentos y los resultados se presentaron a continuación. ¿Cuál de los siguientes términos define mejor el tipo de interacción farmacológica que se ha producido? Eso es, como son dos diuréticos, el efecto aditivo. ¿Se acuerdan? Ya. Este necesita la tabla. Estas dos, miremos esta. Dice, una mujer de 23 años a la que se le había programado cirugía fue anestesiada con un anestesio general GABAérgico, el tiopental. Poco después de recuperarse de la anestesia, la mujer tuvo convulsiones generalizadas seguidas de un coma profundo. ¿Cuál de las siguientes reacciones farmacológicas fue la más probable? Una reacción idiosincrásica. ¿Por qué? Porque los GABAérgicos son anticonvulsivantes, de hecho. ¿Ya? ¿Ya? Esa el año pasado también la pelearon harto porque no se acordaban que hacía el GABA. El GABA ¿Y con qué se pelearon? O sea, ¿qué alternativa decían? No, que no la podían responder porque no lo sabían. Ah. Pero que el GABA, por eso, de hecho la pregunta original decía anestésico general tiopental. Yo le puse GABAérgico, ¿a qué? ¿Sí? Y ahí está la pregunta que a ustedes les gustó tanto. Ahora, esto está hay unos textos ya que se los voy a anotar aquí. Se llama así, mira. Eso hay un libro que ustedes lo pueden encontrar en la red. Ya, yo lo compro por Amazon. Se llama Pretest Pharmacology, son 1500 preguntas de farmacología. Ya, por eso que ahí dice que una pregunta que está hecha, siempre la pregunta está hecha, que dice la respuesta a la pregunta 15, y ahí está la fórmula que me preguntaban tanto para determinar que el 99%. ¿Ya? También se las dejo para que la tengan en la analicen. Miremos otros que son entretenidos. Voy a hacer Ya, mira, esa, la primera que es sencilla. La primera que es sencilla, pero bueno, el fármaco pesa 239 Dalton. Para que una molécula difunda por difusión simple tiene que ser inferior a los 600 Dalton, ¿cierto? Entonces, difusión simple. En la segunda, ¿cierto? Dice que como... Esta es la de la insulina, ¿no? No. Ya, dice, por ejemplo, la toxina que entra un hombre de 34 años de vacaciones en Pucón fue admitido en el hospital por vómitos, visión doble y parálisis muscular. El hombre informó que había comido algunas conservas de un vendedor local el día anterior. Tras un examen físico se hizo un presunto diagnóstico de botulismo. Solo sea el botox, ¿sabes? De ahí viene. Clostridium botulismo. Se sabe que la toxina botulínica causa parálisis al introducirse en las terminales de los axones de los nervios motores, donde inhibe la liberación de acetilcolina. La toxina botulínica es una proteína
con un peso molecular superior a los 100.000 Dalton, ¿cuál de los siguientes procesos de permeación explica más probablemente la transferencia de la toxina a través de la membrana de la célula nerviosa? Si es una proteína, endocitosis. ¿Sí? Esa también hay una que es de insulina. Ahí está. Y cuando le transfieren la insulina igual es endocitosis porque tiene que transportar la proteína completa. ¿Ya? Estas son las pruebas, la otra era el borrador de la prueba. Eso que algunas no tenían la respuesta. Si tengo un compuesto así liposoluble pero que sea grande, ahí no podría atravesar la membrana por el tema de que grande. Que normalmente los compuestos liposolubles no tienden a ser grandes. ¿Ya? Porque una molécula cuando es grande tiene inestabilidad, entonces cuando tiene inestabilidad tiene que formar enlaces. Puentes disulfuro y eso hace los aminoácidos. ¿Ya? Por eso que tú las lipoproteínas las usas para transportar lípidos. ¿Ya? Bueno. Miremos esta, por ejemplo. Vamos a mirar solo algunas. Durante un ensayo clínico, de fase 1 se administran 4 formas de diferentes dosificación oral de la misma dosis de un fármaco a un voluntario sano en 4 ocasiones distintas. Las curvas de concentración plasmática a tiempo están trazadas a continuación. ¿Cuál de las siguientes características explica mejor por qué la fórmula W produce la mayor AUC del fármaco? A, una mayor absorción a través de la pared intestinal. Bueno, administrado de forma oral, ¿cierto? Explica el comportamiento de la curva A, porque uno podría decir, mira, menor efecto primer paso. Podría ser. ¿Sí? Pero el comportamiento de la curva W es que también se absorbe antes. ¿Sí? Después dice menor aclaramiento hepático. No, eso no. Anda ahí. Bueno, mayor volumen de distribución, quizás faceta. ¿Sí? Pero no para la W. ¿Ya? Entonces la W nosotros tenemos que explicar 2 cosas. Primero, por qué se absorbe antes y por qué logra mayor concentración plasmática. Y eso es porque tiene mayor absorción intestinal y mayor velocidad de absorción intestinal. ¿Ya? Profe, ¿por qué no pudo haber sido la B? Porque tú no explica completamente. Quizá lo único que explica la B es que logra alta concentración, pero no explica que se absorba primero. Ya que su velocidad de absorción sea mayor. Y están pidiendo, ¿cierto? Mejor, ¿por qué la fórmula W produce la mayor concentración del fármaco? ¿Ya? O sea, no es que esté mala, sino que la otra es más correcta, ¿verdad? La otra es correcta. A esa le hicimos en clase. Esta vez. Estudiaron las propiedades farmacocinéticas de 5 nuevos fármacos de animales de la orden. Se administró una dosis de 100 miligramos de cada fármaco por la vía intravenosa al mismo animal en 5 ocasiones. Las curvas de concentración plasmática a tiempo de cada fármaco se muestran en la siguiente figura. ¿Cuál de los siguientes fármacos o drogas tiene mayor volumen de distribución? ¿El T? Ya, ¿pero por qué? Porque se adhieren más a las proteínas plasmáticas, o sea, tiene mejor adherencia con las proteínas plasmáticas, entonces no tiene tanta toxicidad, lo que hace que la curva no llegue tan arriba, sino que se mantenga más estable. ¿Podría ser la Q? ¿Por qué sacó todas esas conclusiones? Y luego de la curva T hace esto. Y están preguntando cuál de los siguientes medicamentos tiene mayor volumen de distribución. El lápido, ¿no? La P. Porque baja más rápido la concentración de intravenosa, por lo tanto se distribuye en los tejidos más rápido. ¿Dice otra cosa? Que la correcta es el fármaco T. ¿Pero por qué es correcta? Está en negrita la correcta. Entonces, ¿puede ser un poco para leer la pregunta?
Esta se la puede dejar, tiene montones de preguntas y están con la alternativa, ¿ya? Se estudiaron las propiedades farmacocinéticas de 5 nuevos fármacos en animales de Torres. Se administró una dosis de 100 miligramos de cada fármaco por la vía intravenosa al mismo animal en 5 ocasiones distintas. Las curvas de concentración plasmática a tiempo de cada fármaco se muestran en la siguiente figura. ¿Cuál tiene el mayor volumen de distribución? Es la T porque es menor concentración en el mismo tiempo. Claro, primero se administra por la vía endovenosa. Entonces se distribuye tan rápidamente que su concentración ni siquiera logra subir, ¿cierto? Y se elimina o se distribuye completamente del tejido plasmático, ¿cierto? Más rápido que lo otro. Esto, por ejemplo, QR, no, S tampoco. O sea, yo podría, entre este y este, entre la P y la T podría tener las diferencias, ¿ya? Pero P logra los 100 miligramos y se mantiene en 100 miligramos por un periodo de tiempo, que está en horas, ¿ya? Está en horas, no está en minutos. En cambio este, ¿cierto? Luego, antes de la hora, ya su concentración bajó casi a la mitad. Y se distribuyó más rápidamente por eso. ¿Entiendes? Hay que mirar el gráfico. Se podría deducir con 15 horas. Sí. Porque el novenoso del segundo y... Sí, el novenoso del segundo. Entonces tú lo ves el otro, ¿cierto? A la hora, incluso si lo miran, ¿cierto? El P a la hora todavía se mantiene cercano a los 100 miligramos. En cambio, T a la hora ya bajó a 1 miligramo. Entonces se distribuyó mucho más rápido. Solo mirando esto. Por eso hay que mirar los gráficos. ¿Ya? Ya. Yo tengo unos gráficos ahí reservados. Y les voy a poner el gráfico y lo van a tener que interpretar. Se lo aumenta. Solo si gana la U se lo regala. Está complicado. En la pregunta anterior, ¿se podría decir que el formato T es el que tiene más potencia que los otros? No, porque no estamos viendo respuesta. Estamos viendo concentración plasmática en el tiempo. Cuando sea la curva sea dosis-respuesta, ahí nosotros hablamos de potencia, eficacia y todo eso, porque eso es farmacodinámica. ¿Ya? Ya mira. En la siguiente figura se muestran las curvas. Oye, estas preguntas yo las usé un par de años. Las moví para allá, las moví para acá, las cambié. Entonces, hace, ¿qué curso van a hacer aquí? En sexto, los que eran en sexto. Oye, hicimos una reunión en la escuela para explicar la prueba. Pero que ahora es coa, y ustedes la están resolviendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya han aprendido mucho. Sí, porque en ese momento, ¿sabe cómo se declaró la prueba? Se declaró la prueba como una prueba incontestable. Y hubo una reunión en la escuela, yo hice la pregunta de la prueba, ¿no? Que hubo una profesora que hizo unas clases. El problema fue el siguiente, y ahí fue un error nuestro. Una profesora hizo las clases y la profesora se fue. Salió con prenatal, por natal, no sé, algo le pasó y se fue. Entonces, quedé yo. Y yo tengo que hacer la prueba. Y hice la prueba, yo la escoba. Mentira, hasta el fondo. Bueno, la prueba que se declaró incontestable, ustedes la están resolviendo. Eso no bueno, en la figura siguiente se muestran las curvas de concentración plasmática a tiempo de 4 fármacos, W, X, Y y Z, administrados por infusión intravenosa al mismo nivel de la variable en 4 ocasiones. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene la vida media más corta? Pero el tiempo que la X. ¿Por qué? ¿Ah? La vida media sería de la concentración sería 15 y estaría como a la hora. ¿Ya? Es como la primera que alcanza, es como la... Por el tiempo. Claro, es la primera que alcanza la vida.
vida media. A la hora. Ah, Vida media a las 2 horas. Vida media a las 4 horas. Eso, bien. Súper bien. La vida media la sacó. La vida media es el tiempo en que tarda en lograrse el 50% de la concentración plasmática. Está la mitad. La mitad. ¿Sí? ¿Lo vemos de nuevo? Ya. Entonces mira, la mitad de la concentración plasmática se logra aquí, entre las 2 y las 3 horas. ¿Ya? De X, la mitad de la concentración plasmática se logra aquí, a la hora, aproximadamente a la hora. ¿Ya? Y en Y y Z la mitad de la concentración plasmática se logra a las 3 horas. Entonces el que tiene la menor vida media es X. ¿Ves? ¿Sí? Bueno, ¿la definición? Tenía que ver. La mitad Ah, la mitad a ver, silencio. Esta es la concentración máxima. ¿Ya? Cuando se estabiliza. Esta es la concentración máxima, entonces es 45. La mitad de 45 es 22,5. Y eso se logró a las 2 horas. ¿Ya? En X, ¿cierto? La concentración máxima es 30. La mitad es 15. Y eso se logró a la hora. Por eso sigue siendo X más rápido. Si miramos Y y Z, la concentración plasmática es 25, 20. ¿Sí? Entonces 10 es la mitad. Y se logró a las 2 horas. ¿Ya? Entonces sigue siendo X la más rápida. ¿Ya? Hay que tener el concepto de vida media. Ya, la farmacocinética de un nuevo fármaco se estudió en un voluntario sano. El fármaco se administró por infusión intravenosa a una tasa de 30 miligramos por hora. La curva de concentración plasmática a tiempo del fármaco se muestra a continuación. Vamos a ponerlo ahí para que no vean la respuesta. ¿Cuál de los siguientes es más probable sea la tasa de eliminación total del fármaco, litros por hora? Tasa de eliminación. Se administró 30 miligramos por hora. ¿Ya? La curva de concentración plasmática a tiempo del fármaco se muestra a continuación. ¿Ya? El estado estable, ¿cierto? Se logró aquí. ¿Sí? ¿Cuánto es la vida media? A las 2 horas. A las 4 o 5 vidas medias. Tienen que saber cuál de los siguientes es más probable que sea la tasa de eliminación total del fármaco. Litros por hora. ¿Quieres alternativas? ¿Quieres la respuesta? Y ahora van a decir por qué 10. 8 horas. Creo que 5 días medio. porque era entre 4 y 5 días media. Eso es lo que se logra en el central estado estable. claro, 5 por. Es que la científica es la vida media y está como a las 2 horas. Entonces se estabiliza a las 4 vidas medias porque es 2 por 4, 8 y ahí se estabiliza. ¿Pero por qué es la tasa de eliminación total es 10 litros por hora? Porque alcanza el 100%. Cuando se alcanza la estabilidad, alcanza como su concentración máxima, entonces porque se descentraliza.
porque el concepto de eliminación empieza. O sea, el tiempo en que tarda en lograr la concentración estable es el mismo que va a tardar en eliminarse completamente. Ah, claro, bueno, puede ser 6 porque a las 6 todavía no alcanza Muy bien. la estabilidad. Claro, o sea, el tiempo en que tarda la estabilidad, en lograr la estabilidad va a ser el mismo que va a tardar en lograr la eliminación total. Podría ser, pero en ese caso no estaría bien. Pero profe, eso es cuando alcanza como el 100%. Pero las dos son Claro. Si están las ¿Ah? Se ha vuelto 12. No, porque normalmente cuando empieza la curva del estado estable, ahí es cuando se hace el stop. Uno cuando mira las curvas, uno ve cuando la curva se en el laboratorio, cuando uno trabaja con esto, cuando trabaja con cualquier cosa y busca el estado estable, cuando la curva hace esto, cuando la curva está empezando, se llama el CT, cuando hace biología molecular, ahí uno dice que está el CT. Que no entendí lo de litros por hora. Porque es la constante de eliminación. La constante de eliminación. Y se expresa en litros por hora. ¿Qué me preguntó eso? Que cuando se estabiliza, está en horas. ¿Sí? Significa que se estabilizó como a las 10 horas. No entiendo eso de litros por hora. porque es la unidad de medida de la tasa de eliminación. Claro, solo por eso. Ya miremos algunos de farmacodinámica. Ah, mira, ahí está la pregunta del doctor Rodríguez. No. Ya, mira. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de la administración oral? La C. ¿Ya? La vía de administración endovenosa de fármacos es la adecuada para. La vía de administración sublingual se utiliza para. B, para proteger al Una vieja se ve 4, ¿no? 3 por taller. Otra pregunta más en la cálculos de dosis. Paciente femenino 3 años 2 meses, peso 17,5 kilos, talla 94 de temperatura. Decía administrar eritromicina en suspensión 250 miligramos por 5 ml a una dosis de 40 miligramos día, cada 6 horas. ¿Cuál sería la dosis administrada para la toma? 40 miligramos por kilo día, tendría que administrarle, ¿cuánto pesa? 17. 17 por 40. 680. ¿Ah? 680 17 por 40. ¿Cuánto? 17 por 40. 700.
¿Y cuánto tiene que mensualidad cada señora? Lo dividen. Pero 16. De nuevo. Y acá la misma pregunta, pero en ML. ¿Qué pasa ahí? No, pero sí. Digo para que sea. Ay, claro. Y no se me queda bien. Ya, ahora sí. Hemos vuelto. La siguiente figura muestra las curvas, dos y respuestas. No, es que aquí estos son los pools de preguntas para una prueba de online. Entonces te salen 30, pero eran 80. Y a ti te salen 30 al azar. ¿Ya? Bueno, pero están todas ahí, las pueden tener ahí para repasar y eso, no, las preguntas no van a ser distintas que esto, lo único que a veces el gráfico va a estar y usted va a tener que escribir. ¿Ya? Bueno, la siguiente figura muestra la curva dos y respuestas in vitro de 5 fármacos diferentes, PQ-RST, que actúan sobre el mismo receptor. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene la E de 50 más alta? La dosis efectiva 50 más alta. El tiempo en que tarda en lograrse el efecto en el 50% de los individuos. Por el tiempo. No, por la otra. Pues aquí está la dosis. ¿Cuál es la que tiene la dosis más alta? D. ¿Ya? No es complejo, es sencillo. Ya. En la siguiente figura, la curva X muestra la curva dosis respuesta in vitro de un agonista completo alfa 1. Ay, el máximo fue. ¿Ya? En la contracción del músculo lisovascular. ¿Cuál de las curvas representa mejor la curva logarítmica de dosis respuesta de ese agonista cuando se da una dosis fija de un antagonista alfa 1 competitivo de forma concomitante? Ya, mira, lo primero que tienes que saber es que dice que es un agonista completo. Entonces, o es P, o es X, o es T. Porque los otros son agonistas parciales. Ya. Entonces después dice, ¿cuál de las curvas presenta mejor la curva logarítmica dosis y respuesta de ese agonista cuando se da una dosis fija de un antagonista competitivo alfa 1 de forma concomitante? Cuando se desplaza completamente. T. ¿Ya? Porque le das el agonista al antagonista, entonces tú desplazas completamente el efecto. ¿Ya? Porque es competitivo, entonces si fuese un antagonista parcial es X. ¿No sería ese si fuera, no sé? No, porque no es un agonista total, es un agonista parcial. Antagonista parcial. No competitivo. También puede ser antagonista no competitivo. Y eso puede ser X. ¿Ya? Ahí le sobró la pregunta. Ya, en la figura a continuación se muestran las curvas dosis respuesta in vitro de 5 fármacos diferentes. ¿Cuál de los siguientes pares de fármacos puede activar completamente los mismos receptores? ¿Cuál de los siguientes pares de fármacos hacen lo mismo? Son iguales. B y R tienen la misma curva. ¿Ya? Ya. Y vamos por el último porque tengo que bajar a, no sé, ¿a dónde me tiraron? A la 300. ¿A dónde? A la 306 creo. Ah, ya. Pau, ¿qué le sale? Tiene información. De segundo año.
Alta la organización. ¿Podríamos revisar alguna de desarrollo? ¿Cómo es el formato de las preguntas de desarrollo? ¿Son de cálculo principalmente o hay que explicar algo en Hay que detalle? explicar, por ejemplo, tengo una bolsa. La misma que sale en la prueba. Podríamos pasarla Por ejemplo, el otro día decía una pregunta, decía, explique el proceso farmacológico en el que participan 6P2D6. ¿No? 6P2D6, ¿en qué participa? La benzodiazepina. ¿Tú lo sabes? ¿Tú me preguntaste recién? ¿Qué hace 6P2D6? Lo de la Es una enzima metabólica de la citocromoxidasa hepática que participa en las reacciones de fase 1. ¿Listo? Ya. Imagínate esto. En la figura siguiente se muestran las curvas dosis y respuesta logarítmicas de diferentes fármacos que actúan sobre el mismo receptor. ¿Ya? La pregunta es: ¿cuál de los fármacos tiene mayor afinidad con el receptor? Porque es el fenitamente fósil. ¿Cuál de los fármacos tiene mayor potencia? Sí. ¿Cuál de los fármacos tiene mayor eficacia? RS y T. Ya, ahí uno puede con una curva hacer muchas preguntas. El que tiene mayor eficacia sería El que logra el máximo efecto. La eficacia es el efecto. Sí, pero sería, dijo el RS y T. RS y T, los tres son agonistas totales. ¿Ya? Ya. Me voy. Aquí tiene un montón de preguntas, que hay preguntas sencillas, preguntas ridículas. Se lo dejo así, no puedo. Profe,